Vamos, hermanos, ya pónganse de pie. Llegó el momento del plato hondo, el plato más especial. Vamos a recibir al hombre de Dios, al pastor y fundador de la iglesia Eliezer, el pastor Jaime Rodríguez, que en esta noche va a impartir con todos nosotros este mensaje poderoso de parte de Dios. Vamos a recibir al hombre de Dios con un aplauso fuerte para Cristo. ¡Aleluya! Jaime Rodríguez, ¿no? Jaime Rodríguez. Dios los bendiga, mis hermanos. ¿Cuándo están cansados? Todos están bien despiertos, ¿verdad? Para la gloria de nuestro Padre Celestial. Aunque hubo muchos contratiempos el día de hoy, todos los días no llovió. Justo el día de hoy a Dios le plació que lloviese, como para probar el corazón del pueblo. Todo barro, los carros no subían, subimos en plena neblina. Cuando vine trayendo el equipo toda en la mañana, vi la lluvia y decía, Señor, ¿por qué justo la lluvia justo hoy? Justo hoy se cierran los caminos, justo se cierran todo, como para decir, ya no hay que venir. Todo, encima me comenzó a doler los huesos como si se fueran a romper. Me dio fiebre. Estaba mal echado en mi cama, pensando, Señor, ¿tú no querrás que salga la vigilia quizás? Estaba que pensaba y pensaba. Y le cuento a mi esposa y mi esposa me dice, me amonestó y me dijo, vendrán los que tienen que venir. Gloria a Dios. Lo llamé al pastor Willy, le conté y el siervo me dijo, tranquilo, varón. Y así estuvimos, por la gracia y misericordia de Dios, todo se fue acomodando y estamos acá. Amén. 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 Para la gloria de Dios. Y no somos ni dos ni tres, somos bastantes. Amén. Que hemos venido a glorificar el nombre del Señor. De lo que yo dije, por un momento, humanamente, de repente no va a venir nadie. A la final venimos más de lo que yo pensaba. Entonces, hermanos, en este día se va a compartir la palabra. Yo estoy escuchando mucho en este tiempo de la unidad. Mucho de la unidad, de la unidad, de la unidad. Entonces vamos a tocar un poco el tema de por qué el pueblo no está unido algunas veces. Vamos a ponernos de pie por reverencia a la palabra. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Jeremías 6:16. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Amén. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Palabra que se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo de Dios. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Palabra de oración. Padre amado, maravilloso Dios, Rey de gloria, eres tú, papá. En el nombre de Jesús, mi Rey amado, te pido perdón una vez más si algo te hemos ofendido, pero te doy las gracias, Padre, por esta vigilia preciosa a la cual nos has permitido pertenecer en esta hora, papá, en este día tan precioso que tú nos das para la gloria y la honra de tu nombre, papá. Yo me hago un lado, mi Cristo de la gloria, y que sea tu Santo Espíritu hablando a tu pueblo acá presente, Padre amado. Que sea tu Santo Espíritu hablando, Padre, a todo aquel que vaya a ver este video, Padre amado, en el nombre de Jesús, papá. Todo lo ponemos en tu mano, mi Cristo de la gloria, y te damos las gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. A su nombre, a su santo nombre, a su bendito nombre. Quien sana, quien salva, quien viene, quien vive. Alábalo que vive reina por siempre.
Amén, mis hermanos, tomen sus asientos. Antes le dije que estamos escuchando mucho de por qué el cuerpo, por qué la iglesia está dividida, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta división? ¿Y saben por qué hay tanta división, hermanos? Por la doctrina. Entonces nosotros tenemos que entender qué es la doctrina. La doctrina se centra en nuestra salud espiritual. Una salud dirigida y nutrida por el Señor Dios a través de su palabra. La doctrina, muchos dicen, no, la doctrina se respeta, la doctrina no se dice nada, porque no entienden ni qué es doctrina, hermano. La doctrina todo es proveniente de acerca de la palabra de Dios. Entonces, si alguien me trae una doctrina diferente a lo que dice la palabra de Dios, no puede ser mi hermano. No me está enseñando de lo que dice la Biblia. Entonces, ¿por qué tendría que respetar yo lo que el diablo me enseña? Creo que entendamos un poquito. Hay algo que muchas veces no entendemos, ¿no? La Biblia dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O dice que todo el que dice Señor entrará al reino de los cielos. Dice, no todo el que me diga Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuándo hace la voluntad del Padre que está en los cielos? Cuando tiene la doctrina conforme a la Biblia. A su nombre. Y es lo que tenemos que entender. Cuando la doctrina es conforme a lo que dice la palabra de Dios, tú vas a obedecer. Y cuando digas Señor, Señor, no va a ser solamente de labios, sino de hechos también. A su nombre. Entonces, algunos dirán, pero el pastor, ¿por qué comenzó leyendo Jeremías 6:16 y ahora me saca la doctrina? ¿Saben por qué? Porque el Señor desde el tiempo antiguo le decía a su pueblo, así dijo Jehová, paraos en los caminos, paraos en los caminos, o sea que comiences a buscarlo, y mirad, dice que observes, y preguntad por las sendas antiguas, por los rudimentos de la palabra del Señor, de qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que ser el día a día. Preguntar el camino antiguo, cómo es la senda antigua, lo que Dios ha mandado. ¿Y saben por qué viene la división en las iglesias? Porque no todos quieren seguir la senda antigua. No todos quieren buscar lo que dice la Biblia. Las iglesias se han acomodado, lastimosamente, se han acomodado a sus deseos, se han acomodado a las intenciones de su corazón, mas la palabra la han comenzado a dejar de lado. Su nombre. Entonces la Biblia dice en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, ¿quién lo puede leer? Capítulo 3, versículo 3. Amén. Léelo por favor, mi hermano, con voz de trompeta. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Andarán todos juntos si no estuvieren de acuerdo. Amén. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No van a andar, pues hermano. Piden unión de iglesia. Pero la Biblia dice que comunión hay entre el templo de Dios y los ídolos. ¿O qué comunión hay entre Jesús y Belial? ¿Qué comunión puede haber entre el creyente y el hereje? ¿Hay una misma comunión? No, hermano. Imagínate, yo te hago una pregunta. ¿Tú sabes qué significa que todos estén unidos? Ecumenismo. Donde dicen todos los caminos te llevan a Dios. Mentira, hermano. El único que te va a llevar a Dios es Jesucristo. Por eso Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo puedo pedir unidad cuando no hay el mismo sentir? ¿Cómo puedo pedir unidad cuando no hay la misma mirada? En la antigüedad, ¿por qué el pueblo estaba unido? Porque el pueblo estaba con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, su nombre. Pero si mis ojos no están puestos en Jesús, ¿cómo puedo estar unido con el que sí
sí lo tiene puesto. O viceversa. De repente mi corazón está a salir a hacer la obra, predicar, ayunar, orar. Y en el corazón de mi hermano, entre comillas, está, Dios ya hizo todo por mí. Yo solamente tengo que ir en mi cama, ir a la iglesia de vez en cuando y ya está. ¿Habrá comunión? Entonces, ¿por qué pueden decir tiene que haber unidad? No hay amor. No, hermanos. No confundamos la unidad entre hermanos en Cristo con un mismo sentir y la comunión con el diablo, que el Señor lo reprenda. No es lo mismo, hermano. No hay comunión. No hay comunión. Y eso tenemos que entender bien claro, hermano. Por eso el Señor dijo claramente, así dijo Jehová, paraos los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Preguntad. ¿Para qué vienes a la iglesia tú? Para conocer de Dios, para buscar de Dios, para obtener el favor de Dios y sobre todo para la salvación de tu alma, su nombre. ¿De qué te serviría ir a la iglesia de vez en cuando y irte al infierno? ¿De qué te serviría? ¿Un momento de alegría, de paz, el momento del culto y salir de derecho al infierno? Tenemos que darnos cuenta, hermano. De repente dirán el siervo un poco extremista. A mí me tocó ver muchas iglesias, hermano, que ya no parecen iglesias. Ya parecen discotecas, llenas de luces psicodélicas, rapeando los hermanos ahí. ¿Estará Dios ahí? Y me van a decir que yo tengo que caminar con ellos. ¿Por qué? ¿Porque quieren ellos? No, hermano. La oveja camina con la oveja. ¿O ustedes creen que la oveja sale con la cabra saltando por ahí? Ahora me creo ovecabra y salto por ahí. No, hermano. ¿O tú crees que la oveja va a poder subir los montes como la cabra monte? Se muere, pues. ¿O alguna vez has visto una oveja saltando por todos los montes, por todos los cerros? No tienen las mismas costumbres. ¿O sí tienen las mismas costumbres? No, ¿verdad? Entonces para pedir unidad, se pide unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Y sabe quién es el cuerpo de Cristo? Aquel que obedece su palabra de Dios. Aquel que le cree a Dios. Aquel que pone en primer lugar lo que Dios dice, aún antes que su propia vida. A su nombre. Por eso tenemos que darnos cuenta, hermano, qué significa ser cristiano. ¿Qué significa buscar de Dios? ¿Cuántos hemos sufrido para subir acá el día de hoy? Yo estaba escuchando del siervo de acá, Moisés, si no me equivoco. Hasta su carro se logró. Y se ha quedado tirado por abajo el carro. Otro en su lugar, ¿qué hubiera hecho? No, yo me quedo con mi carrito, saca auxilio y me voy. Por el siervo que hizo, dejó su carro han tocado una vecina, creo, porque después del carro se han venido a la iglesia. Disposición de corazón, hermano. El Señor sabe que hay en nuestro corazón, hermano. Y el Señor permite muchas cosas para probarnos aún, para saber si realmente queremos hacer su voluntad o no la queremos hacer. Nosotros tenemos un libre albedrío, hermano. ¿Cuántos hermanos? No, mucho frío, me quedo en mi casa. ¿Saben por qué no hay un mismo sentir, hermano? Porque no hay el mismo amor para con Dios, a su nombre. ¿Saben por qué en la antigüedad se veía el mismo sentir? Porque los creyentes estaban dispuestos a morir juntos como hermanos, hermano. Si tú te pones a pensar un poco en historia nomás, los cristianos eran sacrificados en el Coliseo Romano, eran encerrados y venían los leones y se los comían. ¿Y por qué morían juntos? Que sufrían de depresiones y querían suicidar. Porque creían a Dios, creían la promesa de Dios, le creían al Señor. En cambio, en este tiempo muchos ya no creen a Dios. Le dicen creer de la boca para afuera. Y si cumple lo que dice la palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El corazón no está aferrado a lo que Dios dice, a lo que Dios quiere, a lo que Dios le demanda, hermano. La Biblia dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo dice. Tenemos que darnos cuenta. Lo dice en Romanos 12:1 y en el 2 te dice, no conforméis este siglo. Por eso el Señor, volviendo al tema principal, dijo, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas. Preguntar por las sendas antiguas, lo que te lleva a la salvación, no lo que a ti te guste. El apóstol Pablo, siendo un hombre de mucho conocimiento,
siendo un hombre con ciudadanía romana, también aparte de la judía, siendo un hombre de un estatus superior, que decía, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. En pocas palabras, ¿qué significa? Que el creyente tiene que renunciar a sus deseos personales con tal de agradar a Dios, a su nombre. Y los deseos personales no solamente es el dinero, por si acaso, también es, yo prefiero estar en mi cama abrigadito en todo el frío, en lugar de venir a la iglesia. No, que yo en ese cerro me ensucio mi pie, el barro me puedo caer. Muchas cosas, hermano. Pero sin embargo, en el momento que viene la prueba, la angustia, Dios mío, ayúdame. He aquí tu siervo. ¿Por qué, hermanos? Porque se acomodan. Pero el Señor nos demanda a nosotros a preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Pero no te dice solamente pregunta, sino te dice anda en él. Tienes que andar en ese camino. El Señor dice, ya preguntaste, ya sabes cuál es el camino correcto, el que dice a través de la palabra del Señor. Ahora tienes que andar por él, te dice. Anda por él. No andes en el camino que tú crees o en el que tú piensas, porque lo dice Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Mas el camino correcto, ¿quién es? Jesucristo. Andar por él, dice. Solo tenemos que darnos cuenta, hermano. Un ejemplo tenemos, Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. El camino correcto de la senda antigua, ¿qué es? El temor de Jehová. ¿Y qué es el temor de Jehová? Si lo leemos en Proverbios del 1:7 dice que es el principio de la sabiduría. Lo leemos en el 8:13, dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Que aborrezcamos las cosas malas. Y lastimosamente muchas veces aborrecemos lo malo, que es contrario a lo que nosotros deseamos, porque cuando no es conforme a nuestros deseos no lo aborrecemos. Pero el Señor es claro en su palabra. Aquel que dice que permanece en él, aquel que dice que está en la senda antigua, tiene que aprender a aborrecer el mal. Por no decir aborrecer el pecado, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. ¿Y cuál es el mal camino? Todo lo que es contrario al camino correcto, que es Jesucristo, hermano. Algunos dirán, pero yo no robo, yo no mato, yo no fumo. Pero si no estás en el camino que es Jesucristo, estás en el mal camino. A su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Las cosas son muy claras en la palabra del Señor. Solamente hay dos caminos. No hay tres, hay dos. El ancho y el angosto. No, yo tengo el intermedio, van a decir. No existe el intermedio, hermano. O estás agarrado de la mano de Dios, o estás agarrado del brazo del diablo, hermano. Tú escoges con quién estás. Tú escoges. Si estás con Dios, hacer la voluntad de Dios. Si estás con el diablo, no hagas nada. Sí, igual, hermano. Entonces dice que escoge, hermano. Pues dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, que es la persona activa, que no quiere recibir consejos, la arrogancia, la boca perversa, aborrezco, dice el Señor. Por eso nosotros tenemos que entender que la senda antigua es dejar el mal camino, hermano. Aprender a caminar en el camino correcto, que es Jesucristo. A su nombre. Gloria a Dios. Por eso tenemos que aprender a poner de nuestra parte, hermanos. Tenemos que aprender. Tenemos que regresar a los rudimentos. Tenemos que regresar a los mandatos del Señor. Tenemos que regresar, hermano. Las iglesias han cambiado totalmente en este tiempo, hermano. Las iglesias están totalmente modernizadas. Ya no hay temor de Dios. Ya no hay búsqueda de Dios. Cuando te ven haciendo muchas vigilias, estás loco. Vamos a ayunar, estás loco. Vamos a orar, nos aburrimos, no dormimos.
¿Saben por qué, hermano, ocurre todo eso? Porque ya no hay amor por Dios. No hay una conversión sincera, hermano. El creyente que realmente le ha creído a Dios, que realmente quiere seguir la doctrina de la palabra del Señor, va a hacer todo lo que está a su alcance por agradar a Dios. Y cuando le falla a Dios, ¿sabes qué va a hacer? Va a doblar sus rodillas y le va a llorar a Dios para que lo perdone, hermano. Pero aquel que ya está acostumbrado al modernismo, a lo que está viniendo ahora, ya no le importa, ya. Hace la oración, repite, ya Señor, perdóname, chao, sigue caminando. Y todavía se va a coger. La oración de Jabe fue cortita, ¿ve? Ya no hay un corazón contrito y humillado, hermano. Ya no hay un quebrantamiento de espíritu. Hay soberbia, hay arrogancia, hermano. Nosotros tenemos que darnos cuenta por eso, hermano, qué significa regresar al sendero antiguo, al camino correcto, a lo que Dios manda, hermano. Tenemos que entender eso. Y la palabra de Dios es bien clara, hermano. Pero muchas veces consentimos que nos digan algo que no es de Dios, hermano. Consentimos, hermano. ¿Por qué? Por quedar bien muchas veces con los demás. Pero mira lo que dice la palabra, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas. Capítulo 1, versículo 8. Alguien que lea, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Amén. Léelo, por favor, mi hermano. Su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Quién escribió el libro de Gálatas? Pablo. ¿Y qué le dijo Pablo? Si aún nosotros, Pablo decía, si yo mismo o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente que hemos anunciado, el tal sea anatema. ¿Y qué significa anatema? Maldito. Entonces, ¿por qué cuando te vienen a predicar personas que no llevan la doctrina de Dios lo recibes? ¿Por qué los escuchas? Yo he visto, hermano, a mí me tocó ir a muchísimas fraternidades donde reciben de todo, hermano. ¿Por qué? Porque le dan una Biblia, porque le dan una donación, porque hay bien con esas personas. ¿Tú sabes qué se llama eso, hermano? Vender el evangelio. Eso se llama vender el evangelio, hermano. Pero ahora van a decir, es que tú eres extremista. Es que tú eres soberbio. No, hermano. Acá se trata de hacer lo que la Biblia dice, hermano. Acá no importa lo que tú pienses, no importa lo que yo piense, no importa lo que tú desees, no importa lo que yo desee. Aquí importa lo que Dios desea, lo que Dios manda, lo que Dios exige. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero solamente utilizamos ese versículo para cuando queremos sanidades, para cuando queremos bendición. Pero ¿por qué no lo utilizamos para lo que Dios exige? Para lo que Dios exige, si decimos, Dios ya cambió, ahora estamos en otro tiempo. Pero para buscar lo que es a nuestro favor, ahí sí, Dios es el mismo, Él no ha cambiado. No, hermano, tenemos que entender lo que dice la palabra del Señor. Por eso el mismo apóstol Pablo decía que si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente que hemos anunciado, el tal sea anatema, que significa maldito. El Señor está dando una maldición a aquel que viene a predicarte un evangelio contrario al que dice la palabra, a su nombre. Gloria a Dios. ¿Y sabes desde cuándo viene? ¿Sabes desde cuándo es diferente? Desde que te dicen, Dios solo ve tu corazón. Desde que te dice, Dios solo ve tu corazón, ya te está engañando. ¿Saben por qué? Porque Dios no ve solo tu corazón. Dios ve todo. Lo primero que escudriña es tu corazón, si es verdad. Pero va a ver tus actitudes, tus acciones, todo lo que tú haces.
No, Dios ve mi corazón nomás, Dios ve en ticucho, corazonero nomás es. No, hermano. Lo primero que ve Dios es tu corazón, sí es verdad. Pero de ahí ve todo de ti, hermano. ¿Qué es lo que das tú para el Señor? ¿Lo primero o lo que te sobra? ¿Cuál es la prioridad en tu vida? ¿Realmente qué le ofreces al Señor? Y déjame decirte, hermano, que tú todo lo que le ofrezcas al Señor es lo que Dios ya te ha dado a ti, hermano. Porque todo lo que tú puedes tener es porque Dios te lo ha dado. ¡A su nombre! Por eso la Biblia nos habla de tener cuidado, hermano. Tener cuidado, porque en ese tiempo todos han cambiado o están cambiando. A mí me tocó ver una fraternidad de pastores donde fuimos, hicieron un concurso de agilidad bíblica. Ganaron, un pastor ganó y le regalaron una botella de vino, hermano. ¿Ustedes creen que ahí estará Dios? ¿Ustedes creen que ahí estará Dios? En otra confraternidad que fui, estaban regalando un montón para enseñar a los niños de escuela dominical, cómo hacer discípulos, todo. Y de un momento, ya vamos a lavar, apagaron toditas las luces, hermano, y ¡pum! Dos luces moradas por acá, y cantando la alabanza al Señor. ¿Ustedes creen que Dios está ahí, hermano? Dios no está ahí, hermano. Esa es una discoteca. ¿Sí creen que eso tiene algo que ver con la senda antigua? ¿Que tiene que ver con el camino correcto? No, hermano. Pero a la carne sí le va a gustar. La carne va a estar feliz. Ahora me voy a la discoteca cristiana, ¿no? Acá no tomo, acá estoy tranquilo. Y alabo a Dios. Pero tenemos que darnos cuenta, hermano. Por eso el apóstol Pablo, o el Señor utilizando los labios del apóstol Pablo, decía, según anunciar, si nosotros mismos anunciar un evangelio diferente que vamos a anunciar, o un ángel del cielo, tal sea el tema. Y en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9, más fuerte todavía, vamos a leerlo. ¿Cuál? 2 de Juan, epístola. Segunda de cuál? Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra del Señor: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Dice. Entonces cuando alguien dice respeta su doctrina, ¿cómo puede respetar a alguien que no tiene la doctrina de Cristo? Porque la doctrina de Cristo es una, ¿o existe varias? ¿Existe varias o es una? La doctrina de Cristo es una sola y tiene la palabra de Dios. Entonces si te dice, tú tienes diferente doctrina a la mía, es porque no tiene a Cristo. Sencillo. Práctico, acá no existe dos doctrinas, ni tres ni cuatro. Solamente hay una doctrina, que es la que está en la Biblia, su nombre. Y la Biblia dice claramente, cualquiera que se extravía, o sea, estuvo en la doctrina y se apartó, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, dice. Pero habla de Dios y ora, pero la Biblia dice que no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. El que persevera. ¿Y qué significa perseverar? Persistir, permanecer. A pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias adversas que estemos pasando, todos pasamos problemas, hermano. Aquel que diga que no pasa problemas es mentiroso, hermano. Todos pasamos problemas. Todos. Sin irnos lejos, hermano, a mí hace 1 año y medio me pararon en la puerta de la iglesia acá. 4 balazos en el cuerpo, mi mano se salió de mi brazo, tirado, ahí estaba, muriéndome. Yo me acuerdo que la persona que pasaba gritando, se murió, lo mataron al pastor y a Jeremías, porque lo mataron a una persona más, a mi lado. Se murieron, y yo estaba botando sangre por la boca, tirado acá en la afuerita. Y desde acá me bajaron. Y como ven, me sigo viniendo por acá. Entonces, ¿por qué sería eso? Porque le estamos creyendo a Dios. Lo que Dios mandó, lo que Dios dijo. Yo me acuerdo de algo bien claro, hermano. Hace muchos años atrás, cuando estaba preso,
Cuando el Señor me habló acerca de la obra, yo estando en un penal el Señor me dijo, y cuando salgas a la calle, yo te daré un terreno, me dijo, y me levantarás una obra conforme a la senda antigua, me dijo. Y eso es lo que estamos haciendo hasta el momento, me dijo, por la gracia y misericordia de Dios. Por eso dice, si alguno, dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis. No lo recibáis, dice, en casa, ni le digáis bienvenido. Pero por ahí va a salir un hermano y te va a decir, qué tristeza, que están divididos. Pero tengo que estar dividido, pues. ¿Qué voy a hacer caminando de la mano del diablo? ¿Qué hago caminando de la mano del hereje? Y eso no es porque yo me crea mejor que ellos, hermano. Al contrario, me creo inferior. Por eso que sé que tengo que obedecer a Dios, hermano. Los otros se creen muy superiores ya, que ya no obedecen a Dios, ya hacen lo que le da la gana, hermano. Y la Biblia dice, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, dice. Así te traiga un camión de Biblias, así te venga con un montón de ofrendas, así te diga lo que te diga, hermano. ¿Acaso Dios no provee? ¿Acaso Dios no te puede dar? ¿Acaso Dios no te puede bendecir? ¿Por qué vas a estar como Esaú vendiendo tu primogenitura? ¿O vas a estar como Balán diciendo yo lo voy a maldecir, siempre y cuando me das, o lo bendigo también? Muchas veces estamos así, hermano. Y ya conociendo la palabra, su nombre. Por eso dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Participa en sus malas obras. El Señor dice que tengamos cuidado de la doctrina, hermano. Que tengamos cuidado de aquellos que dicen amar a Dios y no lo aman. De aquellos que dicen tener a Dios en su corazón y no lo tienen. Tengamos cuidado de eso, hermano. Pero para los que tienen a Cristo en su corazón, realmente, a pesar de sus defectos, a pesar de sus errores, a pesar de sus fallas, ¿sabes qué le dice el Señor? 1 Pedro 1:8. Amén. Léelo, por favor. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. A quien amáis sin haberle visto. Porque no lo hemos visto al Señor. Y los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, con un corazón sincero, tenemos que ser de un mismo sentir. Y por eso dice el Señor, a quien amáis sin haberle visto. Pero lo sentimos. Aunque ahora no lo veáis, confiamos en la promesa de Dios. Confiamos que va a llegar el momento que vamos a estar en la patria celestial y lo vamos a ver. Os alegréis con gozo inefable, dice. Con un gozo que no tiene explicación y glorioso. Y en el 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a obtener, hermano, el fin, que es la salvación. La salvación que tanto anhelamos. Antes lo escuchaba el siervo cuando daba su testimonio, cuando el Señor le mostró el cielo y el infierno, donde ya había gozo en el cielo, pero en el infierno que había tormento. Entonces yo le hago una pregunta a mis amados hermanos en esta noche. Bueno, en esta amanecida. ¿Dios miente? No. ¿Dios puede cambiar su palabra? No. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Amén. Entonces si Dios es fiel a su palabra, fiel a su promesa, y el Señor te dice claramente que si tú recibes a alguien que tiene una doctrina diferente, eres culpable de sus malas obras, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer?
no recibirlo. ¿Por qué les cuesta decir eso? No tenemos que recibirlo. Y si Dios no cambia, y el Señor te dice en Hebreos 12:14, ¿quién lo puede leer? Hebreos 12:14. Amén. Léalo por favor, mi hermano. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Amén. El siervo no te da el testimonio del cielo y el infierno, ¿verdad? En el cielo veían los ángeles y veían a Dios, ¿verdad? Y la Biblia dice, seguid la paz para con todos. En pocas palabras, ¿qué dice? No seas pleitista, no seas problemático. Porque si eres pleitista y problemático, no vas a ver al Señor. Y algunos van a decir, no, pero es que de repente estoy en otra parte del cielo. No, hermano. Si no ves al Señor es porque no eres salvo. Fácil. Si no ves al Señor es porque no eres salvo. Y la palabra de Dios está diciendo, seguir la paz para con todos. Si eres problemático, no vas a ver al Señor. Y la santidad, dice. Y la Biblia dice, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Está hablando no solamente interno, sino también externo. Y no solamente en la vestimenta, sino en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, en nuestra actitud, quitando de nosotros toda soberbia, toda altivez. Y si no lo quitamos, ¿qué dice? Seguir la paz para contar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A su nombre. Entonces, si yo tengo esas cosas, no voy a ver al Señor. Dios es claro en su palabra. Dios está siendo muy claro en su palabra, hermano. No lo digo yo. Y la Biblia decía, teniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y si yo no soy salvo, entonces, ¿recibí realmente a Cristo en mi corazón? No, hermano. Solamente lo hice con mis labios, mas no lo hice con mi corazón. No hubo una conversión, pero sí hubo una emoción de momento. No hubo un arrepentimiento genuino. Hubo un remordimiento solamente. Cuando una persona tiene el arrepentimiento genuino en su corazón, se va a humillar delante de Dios. Va a comenzar a buscar a Dios con todo su corazón. Por eso el Señor, diciéndole al pueblo de Israel desde el profeta Jeremías, volviendo al tema principal en el 6:16, le decía el Señor, así dijo Jehová, así dijo Jehová, así dijo Jehová, así dijo Jehová. Escucha, hermano, no seas terco. Así dijo Jehová, y no ha cambiado. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos, examínate lo que estás haciendo, cómo estás andando. Y mirad, mira, y preguntad por las sendas antiguas. Pregunta a través de la Biblia si lo que estás haciendo es correcto o no es correcto. Si donde estás bien o estás mal. Pregunta, examina, órale a Dios, clámale a Dios. Y mirad y preguntar por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? El buen camino es Jesucristo, hermano. Y andar por Él. Por eso dice, el que dice estar en Cristo debe andar como Él anduvo. A su nombre. Gloria a Dios. Y hallaréis aquel que preguntó por la senda antigua, aquel que comenzó a caminar en la senda antigua. ¿Qué dice la palabra? Hallaréis descanso para vuestra alma. No vas a estar atribulado. Se va a ir la tristeza de tu corazón. Porque el Señor te va a quitar toda esa tristeza, todas esas aflicciones. Lo va a quitar el Señor y lo va a echar fuera de tu vida. Cuando comiences a confiar en Dios, vas a encontrar paz en medio de la tormenta. ¡A su nombre! Vas a encontrar paz en medio de la tormenta, hermano. Pero eso solamente va a ser cuando tú realmente pongas tu corazón en el camino correcto, hermano. Y hallaré descanso para vuestra alma.
Mas ¿sabe qué respondió el pueblo? ¿Saben qué respondió o no saben qué respondió? Mas dijeron, no andaremos. No les importó la palabra de Dios, ¿no? Dijeron, no andaremos. Ahora la pregunta del millón es para ti. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? Eso, guárdatelo para ti con Dios, hermano. De repente dirás, ese pastor no sabe lo que habla. Felizmente que yo no he hablado nada que no sea la palabra de Dios. Dios mismo habló. El pueblo de Israel dijo, no andaremos. Por gusto estás hablando, Jeremías. Acá vamos a seguir lo que nosotros queremos. No quisieron escuchar, hermano. Aprendamos a escuchar lo que dice el Señor, hermano. Busquemos retornar a la senda antigua, hermano. Cristo viene, hermano. El Señor está a la puerta. Mira, todas las señales se han cumplido. Que tú me digas que hay alguna señal que todavía no se cumple, me gustaría saber cuál. Porque todas se han cumplido. Ya se aumentó la maldad de gran manera, hermano, como no te imaginas. Yo no sé cómo estará por acá, pero empieza a ver, hermano, te vuelan en tu casa rapidísimo. Matan a los vecinos a diestra y siniestra, hermano. Ya no respetan nada, ¿eh? Sicarios, 13, 14 añitos, hermano. 13, 14 añitos, matando por aquí, matando por allá, hasta por deporte lo hacen ya, hermano. Mira cómo está el mundo, hermano. Totalmente de cabeza, lleno de maldad. Y la iglesia, ¿sabes qué está haciendo? Nada. Nada. Son pocas las iglesias que dicen, vamos a levantar ayuno por lo que está pasando. Vamos a hacer cadenas de oración por lo que está pasando. Vamos a los fumaderos. Vamos a ir donde están esos muchachos que están matando. Vamos a llevarles la palabra de Dios. Muchos no lo quieren hacer, hermano. No, yo predico en mi iglesia nomás. ¿Saben por qué? Porque han perdido el amor por las almas. Han perdido el amor por Dios, hermano. No quieren regresar a la senda antigua. ¿Saben por qué el pueblo de Dios era perseguido, hermano? Los apóstoles, los discípulos del Señor, ¿saben por qué eran perseguidos? Porque se quedaban calladitos en su casa y no le predicaban a nadie. ¿Por eso eran perseguidos? Eran perseguidos porque no dejaban de hablar de Jesucristo, hermano. Y los religiosos no soportaban eso, hermano. Los que eran contrarios al mandato de Dios no soportaban eso. Y por eso eran perseguidos, hermano. Eran perseguidos. Entonces, si el diablo te está persiguiendo por decir la verdad, alégrate, hermano. Porque Cristo no te va a desamparar. Alégrate porque estás cumpliendo lo que Dios te está mandando, hermano. Confía en Dios. Cristo viene pronto, hermano. El Señor está a la puerta. Todo el tiempo de la alabanza que estuvimos acá, todo el tiempo que estuvimos en el culto, ¿saben qué estaba haciéndole yo? Señor, perdóname, decía. Perdóname porque por un momento hasta duda me venía en mi cabeza acerca de la vigilia. Señor, perdóname porque me ha faltado la fe quizás. Señor, ten misericordia en mi vida, pero acá estoy, le decía. Porque muchas veces fallamos, hermano. Pero tenemos que siempre pedirle al Señor que nos ayude y mantenernos firmes, hermano, en lo que hemos creído. Mantenernos firmes en la confianza que hay para con Dios, hermano. Por eso que yo doy gracias a Dios mucho y justo día le decía al Señor por la vida de mi esposa, hermano. A mí me sorprendió todo lo que me dijo mi esposa, hermano. Y sentí como una cachetada que me caía de parte del Señor, hermano. Daba gracias al Señor también por la vida del pastor Willy que estuvo ahí animando. Por el apoyo siempre del pastor Jorge y de todos mis hermanos en general. Del pastor Victorio, mi hermano Roberto, Ali, mi hermana Amelia, de mi hermana Lindsay que siempre está. De todos, de mi hermana Katy, de mis hijos. De todos que siempre estamos ahí, hermano. Tratando de avanzar para la gloria de Dios, hermano. Sé que no es fácil, hermano. Pero sé que para Dios no hay nada imposible. Amén. Por eso en esta mañana vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, hermano. Amén, gloria a Dios.
Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor, hermano, por habernos permitido en esta noche, bueno, en esta amanecida ya, habernos permitido gozar de un tiempo precioso, hermano, para la gloria de gozar de su palabra, del ministerio del Rey Jesús, con el pastor Roberto, que con mucho amor ha venido con los hermanos también de su iglesia, con el pastor Moisés, que ha venido, el pastor Jorge Chulipoma, todos los siervos que han venido, hermano, que han venido con una disposición de corazón a querer alabar al Señor en este lugar, hermano. Vamos a pedirle al Señor que no permita que nos alejemos del sendero correcto, hermano. Vamos a orar en esta noche, bueno, en esta amanecida. Vamos a decirle, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre, nos acercamos delante de tu presencia, Padre, al trono de tu gracia, mi Rey amado, para pedirte perdón y misericordia, mi Cristo de la gloria, porque como seres humanos te fallamos, Padre, porque muchas veces desviamos la mirada, Padre amado, de tus promesas y miramos, Padre eterno, las circunstancias adversas, Padre. Miramos los deseos engañosos del corazón, mi Cristo de la gloria. Pero en esta amanecida ya, Padre, reconocemos, mi Cristo de la gloria, que sin ti nada somos, Padre. Reconocemos que aún hay cosas que tienes que cambiar, Padre amado, en nosotros, Padre. Reconocemos, mi Cristo amado, que tú eres un Dios poderoso, Padre. Que tú eres un Dios de oportunidades, papá. Y si aún nos tienes en pie, porque tú nos das la oportunidad, Padre amado, de poder glorificar tu nombre, Padre. De poder mantenernos en el camino correcto por amor de tu nombre, Padre. Por eso que el tema de esta vigilia era regresando a la senda antigua, papá. Ayúdanos, Padre amado, a hacer tu obra, Padre. Ayúdanos, mi Cristo de la gloria, a firmarnos en tus caminos, Padre. No como nosotros deseamos, Padre. No como nosotros pensamos, sino conforme a tu palabra, mi Cristo de la gloria. Conforme a tus mandatos, a tus estatutos, Padre. Pero aún hay gran impedimento, Padre amado, porque hay muchas cosas guardadas en el corazón de tus hijos, Padre. Por eso en esta noche, mi Cristo de la gloria, en esta amanecida, ya te pido, Padre, que sea tu Santo Espíritu recorriendo este lugar, papá. Tú conoces los corazones de cada uno de los presentes, Padre. Recorre sus corazones, mi Cristo de la gloria. Donde hay tristeza, Padre, arráncalo, Padre amado. Donde hay amargura, falta de perdón, arráncalo, mi Cristo de la gloria. Donde hay yugos de cargas pesadas, de presiones, Padre, échalo fuera en el nombre de Jesús, papá. Y te pido, mi Rey amado, que seas tú mudando en tus hijos, Padre, sus pensamientos, Padre. Renuévalos, mi Cristo de la gloria. Renuévalos, amado de mi alma, eres tú, papá. En el nombre de Jesús te lo ruego, mi Cristo amado. Ten misericordia, papá, de tu pueblo, Padre. Ten misericordia de tus hijos, tus pequeñitos, Padre. Que a pesar de sus dificultades, Padre, a pesar de sus errores, mi Cristo de la gloria, se han reunido en este día, Padre, para proclamar tu nombre, Padre. Para rendir su corazón delante de tu presencia, Padre, reconociendo que sin ti nada somos, mi Cristo de la gloria, reconociendo que por ti y para ti vivimos, mi Cristo amado. En el nombre de Jesús te lo rogamos, amado de mi alma, eres tú, papá. Enséñanos, Padre, a hacer tu voluntad, Padre. Danos la paz que tanto necesita tu pueblo, Padre amado, que vienen golpeados muchos, Padre amado, por su niñez, por el abandono, Padre, que vienen golpeados de repente por la pobreza, por las enfermedades, por las traiciones, por los desengaños, Padre. Pero tú eres un Dios de amor, de paz, de misericordia, mi Rey amado.
gloria. Nunca los has abandonado, mi Cristo precioso. Tu mirada siempre estaba en ellos, Padre, en los momentos de aflicción, mi Dios, mi Rey. En los momentos que no tenían, Padre amado, de repente que comer. En los momentos que estaban siendo traicionados y sentía que su vida ya no tenía sentido, mi Cristo de la gloria. En esos momentos tú estuviste con ellos, mi Cristo amado. Nunca los desamparaste, mi Cristo de la gloria. Por eso te pido, amado de mi alma, que nos ayudes, papá. Ten misericordia en nuestras vidas, mi Cristo de la gloria. Obra en cada uno de tus hijos, mi Cristo precioso. Obra, Padre amado, en el nombre de Jesús, papá. Arranca de los corazones lo que no te agrada, Padre. Arranca de los corazones todo lo que es impedimento para que puedan buscarte, Padre. Para que puedan alabar tu santo y bendito nombre, mi Rey amado. En el nombre de Jesús te lo rogamos, amado de mi alma, eres tú, papá. En el nombre de Jesús, papá. Ayúdanos, Padre amado, a hacer tu voluntad, Padre. Ayúdanos, mi Cristo de la gloria, a glorificar tu nombre, Padre. Ordena sus pasos, Padre. Concede las peticiones de sus corazones, papá. Y pon en ellos el querer como el hacer según tu perfecta voluntad, Padre. Pon en ellos un carbón encendido en sus labios, Padre, para que hablen de ti a donde quiera que tú los envíes, mi Cristo de la gloria. En el nombre de Jesús te lo rogamos, amado de mi alma, eres tú, papá. Amado de mi alma, eres tú, Padre. ¿Cómo no amarte, Padre? ¿Cómo no ser agradecido contigo, mi Cristo de la gloria? Si eres tú quien nos da todo sin merecer nada, mi Cristo precioso. Ayúdanos, papá. Ayúdanos, mi Rey amado, en el nombre de Jesús, Padre. Todo lo ponemos en tu mano, mi Cristo de la gloria. Y te damos las gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. A su nombre. A su santo nombre. A su bendito nombre. Quien sana. Quien salva. Quien viene. Quien vive. Alaba que vive reina para siempre. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Más aplausos para el Rey, hermanos. Damos más aplausos. Amén, hermanos. Vamos entonces a dar. Vamos, hermano, a invitar al hermano Roberto. Amén, para que pueda hacer las ofrendas. ¿A cuánto les gusta ofrendar aquí? Amén.